jornadas de capacitación EMI, eso es la sigla por Espacio de Mejora Institucional, son 3 sábados al año, como estableció el gobierno porteño para el calendario escolar 2023. Mariana Escayola es secretaria general de ADEMIS, uno de los gremios que agrupa a docentes en Cava. ¿Qué tal, Mariana? Jorge Lanata soy, buen día. Mariana, bueno, mientras recuperamos la comunicación, contame vos qué pensás, Flavia. Yo estoy en contra de la capacitación los sábados, porque me parece que los espacios laborales de los docentes están cubiertos no solamente por las horas que estamos adelante de aula, que pueden ser muy pocas o pueden ser muchas, de acuerdo a cada persona y la cantidad de disponibilidad horaria que tenga. Si es primario es diferente de secundario, porque tenés un mínimo de 15 horas en primario, en secundario mínimo de 15 horas, pero puedes tener 2 turnos, con lo cual en general los docentes estamos siempre casi todo el día trabajando y dando frente a aula, más la cantidad de horas que estamos fuera del aula haciendo muchísimo trabajo que no se ve pero que se hace igual y que está incluido. Y la capacitación docente está dentro de ese tipo de esas horas. Los sábados no se trabaja. Mariana, ¿estás en línea? En la escuela, quiero decir. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Contanos cuál es tu posición. Bueno, de rechazo a esta alteración de la jornada laboral docente y por otro lado a, digamos, la eliminación de lo que nosotros reivindicamos, que es un derecho también de la docencia, que es la capacitación en servicio dentro de nuestro horario de trabajo. Por eso la medida de fuerza de hoy, que además es en el marco de... escuchaba recién el último fragmento, ¿no? de una jornada laboral docente que ya de por sí, de lunes a viernes, es muy extensa, porque con salarios de pobreza la mayoría de las compañeras, no solo acá en la ciudad, sino a nivel nacional, tienen que tener 2 y hasta 3 cargos para poder cubrir lo que hoy es la canasta básica, con lo cual sobrecargar con los sábados, la verdad que bueno, de plano lo rechazamos. A quien escuchabas es a Flavia Pitera, que es columnista de cultura del programa y que es maestra también. Bueno, y nos dice que... bueno, lo que vos escuchabas, ¿no? Mariana, un poco me parece, no sé, vos supongo que lo tenés mucho más claro que yo siendo secretaria general de ADEMIS, pareciera ser que se toma como que el docente trabaja las horas que está delante del aula. No se toma en cuenta la capacitación para puntajes, las planificaciones, las correcciones, los seguimientos pedagógicos de los chicos, las escrituras de informes, el relevamiento de las calificaciones que se tienen que las hacemos los docentes también. ¿A qué vos referís este desconocimiento? Porque lo hablábamos con Jorge fuera del aire, ¿no? Es entendible que una persona que no trabaja en docencia no entienda que la docencia no es solamente las horas que uno está frente a un aula, pero ¿por qué una ministra de Educación o un Ministerio de Educación desconoce ese trabajo que podemos llamarlo pasivo en el sentido de que no estamos en aula con alumnos? Mira, sí, creo efectivamente que quienes más lo conocemos somos los docentes y también las familias de los docentes, ¿no? Nuestros compañeros, compañeras de nuestros hijos, que saben cuánto del tiempo de casa dedicamos al trabajo. La ministra también lo conoce, igual que lo conocía Cristina cuando dijo que trabajábamos 4 horas y teníamos 3 meses de vacaciones. Lo saben quienes dirigen, digamos, y planifican además la educación. Creo que es parte de un discurso que hay bastante generalizado, ¿no? De notar el trabajo docente, de que somos vagos, de que no trabajamos, esta idea de que son 4 horas nada más, y también de desconocer el desgaste que implica el trabajo docente todos los días, que es tiempo material, pero es también las preocupaciones y las tareas que uno se lleva a su casa en su cabeza. No es un papeleo solamente ser docente. Por eso digo, el paro de hoy fue muy fuerte y hay mucho desgaste, mucho agobio laboral en las escuelas, y parte de lo que no se discute, que no tiene que ver con la cantidad de días, sino con la calidad de esos días, y que las condiciones laborales de los docentes impactan también en esa calidad.
que nos podamos formar, que no tengamos que tener 2, 3 cargos y estar corriendo de escuela en escuela, que eso va a impactar también en una mejora en la medida que haya presupuesto para que eso se garantice. Y eso es una discusión nacional que se tiene que dar a nivel educativo. Gonzalo. Las escucho atentamente. Estoy en desacuerdo, lo planteo abiertamente porque se da la conversación en estos términos y con respeto, por supuesto. Estoy en desacuerdo con las dos, con Flavia y con Mariana, pero por la información que circula también, ¿no? Porque me parece que son discusiones distintas. Por un lado es la demanda que tienen los docentes, las necesidades que tienen que ser atendidas y dialogadas y consensuadas, y por otro lado la capacitación. Y hasta donde entiendo, el gobierno porteño hizo esto para cumplir con el calendario de 192 días de clase. Entonces se decidió que hacer esas jornadas los sábados para no interrumpir ese calendario que es valioso que se cumpla, y más volviendo de la pandemia. Pero además hay algo más. Les pagan por esa capacitación. Y algo más también, ustedes lo saben desde principios de año esto. Y algo más, una tecla más. Quizá haya sido el detonante que el gobierno porteño decidió poner una jornada más un sábado para reemplazar el día perdido de clases que fue el intento atentado a Cristina Kirchner. Me parece que ahí hay todo este contexto, hay que decirlo, porque si no queda un poco solo la medida, ¿no? Y las demandas de ustedes como docentes, que son válidas, pero creo que hay un escenario que si no lo contamos entero, no se puede discutir realmente como corresponde. No, sin duda. A ver, por un lado, la decisión del feriado es una decisión que no tomó la docencia, y que en todo caso, ese debate más político sobre la pérdida de ese día y en qué contexto se dio y cómo se decidió y demás, correspondía que lo dieran en su ámbito, y en este caso, en todo caso, nos estamos viendo perjudicados por algo que en ningún momento ni decidimos ni nada nosotros. Sin duda, la pandemia ha dejado una crisis educativa tremenda en las escuelas, y hoy esa crisis está siendo sostenida por los docentes en la tarea diaria todos los días en las escuelas, y con una falta de recursos tremenda. No se han realizado partidas presupuestarias de emergencia para esta situación, y solamente agregar días de clase, la verdad que no lo resuelve. Es parte del debate que tenemos que tener. Solamente agregando días o agregando horas, como también anunció en su momento Perfil, si no se consideran las condiciones en las que estamos trabajando, no resuelve. Tenemos infinidad de problemáticas en las escuelas. ¿Y saben qué es lo que estamos haciendo? Lo que sucedía en la pandemia con el sistema de salud, donde había que decidir a quién se le ponía el respirador. En las escuelas estamos decidiendo los casos más graves, porque tenemos 20 casos, y de esos 20 que necesitan y requieren un acompañamiento, estamos pudiendo abordar solo los más desesperantes porque nos faltan recursos. Nos faltan recursos de personas, nos falta la posibilidad de realizar las derivaciones que hacen falta. Tendríamos que estar discutiendo pareja pedagógica, por ejemplo, en algunos grados donde la situación es muy grave. Es grave la situación en primaria, es grave la situación que se han encontrado los docentes de nivel medio. Y yo les digo algo, parte del problema que se anunciaba del encierro, que tenía que ver con el aspecto emocional, bueno, la verdad que no hay recursos de ningún tipo para que hoy los docentes abordemos cuando se están dando situaciones de desborde. Entonces, solamente agregar días, si no hay una discusión seria y una inversión presupuestaria a nivel nacional y a nivel jurisdiccional para garantizar que realmente esos chicos puedan salir adelante, solo con el trabajo de los docentes más horas en la escuela no va a alcanzar. No va a alcanzar, y vamos a estar dentro de 3 años preguntándonos por qué no se puede resolver el problema. Mariana, te hago una consulta muy puntual, porque yo lo escuchaba a Gonzalo decir en un momento, dentro de su argumentación, les pagan ese día, y la veía acá conmigo en el estudio a Flavia diciendo no les pagan. No. Quiero saber, ¿les pagan o no? Sí, les pagan. Sí, mi no era porque no importa, o sea, no se está hablando de si lo pagan o no. Estamos hablando de otra cosa. Además estamos hablando de salarios de pobreza. Entonces, sobre salarios de pobreza, ¿pero el paro por qué cuánto es? puede ser? ¿Puede ser que nos paguen 3.000 pesos ese día? En el salario mensual son 100 pesos por día. ¿Cuándo lo paguen? Eso.
Cuándo lo paguen, cómo lo paguen, todo eso no se sabe, solo se anunció que se va a pagar. Es cierto, se va a dar la discusión de compañeras y compañeros que van a decir, necesito la guita, capaz voy a ir este sábado. Ahora, lo que tenemos que decir también es eso, o sea, no puede ser que los docentes estemos por debajo de la línea de la pobreza y que resolver el salario sea aceptar 3.000 pesos, que hoy sabemos que no es nada. Los pagan, los pagan contra al día, lo pagan al mes siguiente, por lo menos el gobierno porteño, eso me consta, si no, no lo hubiera dicho, lo tengo chequeado, si no, no lo diría ni como especulación. Hay todavía... La verdad que no resuelve. Bueno, pero lo que digo, Mariana, es que el paro ustedes lo están haciendo porque los obligan a ir los sábados a capacitarse. Eso es lo que comunicaron. Todo esto que vos estás planteando ahora, que es interesante, no está en el comunicado. Ustedes dicen que no quieren ir el sábado a capacitarse, pagos y en un calendario de capacitaciones que ya conocían de antemano, con excepción de un día. Mirá, el calendario de capacitaciones está claro para el año que viene, lo que están incorporando, sí, es una modificación. En esas condiciones que yo te relataba, sí, es que se incorpora el calendario de los sábados. ¿Qué se le está diciendo a la docencia? Pónganse otra mochila al hombro más, que es capacitarse dentro de su horario. Nosotros claro que queremos capacitarnos, pero queremos capacitación en servicio. Eran solamente 5 jornadas en el año que teníamos para esa función. Y de esas 5 jornadas nos las están sacando y nos están diciendo, bueno, chicos, una cosa más, vayan los sábados además de trabajar en el marco de todo eso que yo te contaba, porque si no explicamos eso, es muy difícil que se entienda en qué condiciones se da y por qué no los sindicatos, la docencia rechaza esto, porque realmente estamos en una situación ya de agobio laboral, donde nos vamos a encontrar en un problema. Tenemos concretamente compañeras y compañeros que dejan de elegir la docencia por Jessica, la situación en la que estamos. Sí, ¿qué tal? Mariana, Jessica Bossi soy. ¿Qué tal? Hay algo que quería ampliar un poco la discusión sobre las horas de clase, porque para ver realmente la importancia que esto tiene. Hace ya unos meses, en abril, el ministro de Educación, Persic, anunció que quiere sumar más horas de clases. Entonces, me acordé de eso a partir de esta discusión, que no necesariamente es eso, pero lo que uno piensa es, sobre todo después de venir de escuelas cerradas por la pandemia, a una crisis educativa que ya existía, pensaba agregar horas de clases. Debería de ser bueno esto. Y me fijé y digo, deben haber adherido todas las provincias. No adhirieron 16 hasta ahora. Y una de las que no adhirió es la Ciudad de Buenos Aires, porque ellos plantean hacer una propuesta distinta, pero quieren agregar clases. Imagino que se resisten a esta propuesta de agregar días de clase, horas de clases. Y otra, la provincia de Buenos Aires. Y me pregunto cómo puede ser que las provincias, y en este caso la ciudad no dice no queremos, sino que queremos hacer otra propuesta distinta, pero cómo puede ser que se discuta que esté mal agregar horas de clases para los chicos con la falencia que hay y con el agravante de la pandemia. No, a ver, el tema es que a veces se hacen anuncios, donde pareciera que se desconoce la situación cuando no es real que se desconoce la situación. Yo digo, hay situaciones concretas que tienen que ver con esto que yo te decía. Si un docente corre de una escuela a otra, se le van a superponer horarios. Hay escuelas nocturnas en la Ciudad de Buenos Aires, hay escuelas diurnas y a la mañana, a la tarde y a la noche clases. Entonces, hay situaciones concretas de trabajo y hay que no se contemplan de ninguna manera, a nivel nacional, te estoy diciendo. Pero vos decís que un docente va a tener que dejar un trabajo, vos decís eso, que va a tener que dejar un trabajo para poder cumplir si tiene que hacer más horas de clase. O se le superpone o directamente, entonces en vez de tener las 8 horas va a tener 10 horas de trabajo. Esa es una situación. Por otro lado, es la discusión de si solamente agregando horas y dejando el resto como está, ¿qué es lo que se hizo? Porque la verdad es que no se hizo nada más que agregar una hora o agregar... solamente eso no va a resolver nada. La verdad que es así, es solamente comunicar a la opinión pública, dar a entender que se está haciendo algo, pero en las mismas condiciones en las que estamos, y en esto que yo les decía, ¿no? Poner el respirador al chico que está en la peor situación, pero que otros 5 no tengan resuelto el problema, no va a resolver nada. Marina.
Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Más allá de la cuestión de fondo que estabas recién discutiendo con Gonzalo y también te blanqueo mi posición, yo comparto la línea argumental que él te planteaba, pero más allá de eso, vos bien describías la crisis educativa. Y en ese contexto, darnos el lujo de que los chicos otra vez pongan en riesgo las jornadas de clase, la verdad que me parece hasta irresponsable y ojo, no quiero cargar las tintas en los gremios porque también entiendo que desde el Ministerio de Educación no se han concertado canales de diálogo y para ustedes esto fue la comunicación de una decisión tomada. Entonces te pregunto ambas cosas, otra vez al paro, primero, ¿cuál es la responsabilidad que ustedes sienten frente a esos chicos que no tienen la culpa de esta desinteligencia, si querés? Y segundo, ¿qué posibilidad de un diálogo sincero y con las cartas sobre la mesa tienen con la ministra Acuña, por ejemplo, o con personal del Ministerio de Educación, etcétera? Porque la verdad que si no, esto va a ser un tire y afloje donde las víctimas, los rehenes, son los chicos. Sí, a ver, posibilidad de diálogo está muy difícil. Digo, esto nos hemos enterado a través de la tele. Incluso esa misma semana habíamos tenido reunión por mesa salarial y no se informó nada en la mesa salarial. Después se informa vía medios de comunicación, así que, y además las reuniones que tenemos son reuniones de carácter informativo por parte del gobierno, así que ahí no hay posibilidad de diálogo. Y el otro problema, que es el problema del paro, cómo afecta, y de la falta de clases, cada vez que una escuela se queda sin agua, o cada vez que hay problemas de otra índole que también hace que los chicos no tengan clases, sin dudas es un problema. El tema es este, vamos a seguir sobre la base de una escuela tremendamente deteriorada, en el marco de una crisis educativa que yo lo repito y creo que es parte del diagnóstico de todos. En ese marco vamos a seguir sin resolver los problemas centrales que tenemos que resolver, porque también, de alguna manera, es dejar a estos pibes en banda. Si nosotros no hacemos este tipo de reclamos, si no los visibilizamos, si nadie sabe lo que pasa, lo único que queda es que los chicos van a tener más días de clase y nadie se entera de lo que realmente sucede al interior de las escuelas y que en realidad todo esto es una mentira. De verdad pensemos qué va a pasar dentro de 3 años si no se hace una inversión seria en educación. Vamos a estar arrastrando una crisis histórica y con la profundización de la pandemia que nos ha llevado a que chicos en sexto o séptimo grado tengan serios problemas de adquisición de la lectoescritura, por ejemplo. Mariana, ¿qué tal? Rolando Barbano te la saluda. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han hecho una autocrítica desde ADEMIS de todo lo que hicieron para mantener las escuelas cerradas durante más de un año, cuando ya era absurdo? Porque acá el problema de fondo es que los chicos vienen perdiendo días de clases de manera brutal. Ustedes, sin ir más lejos, en agosto del año pasado hicieron un paro pidiendo la suspensión de la presencialidad en las escuelas por la variante Delta, cuando ya todo el mundo, cuando digo todo el mundo, digo todo el universo estaba en la normalidad. Ustedes han hecho paros por muertes de docentes cuya vinculación con el COVID nunca quedó comprobada. Ustedes arrancaron este año quejándose del protocolo del gobierno porteño para la reapertura de las escuelas y diciendo que con ese protocolo no se podía arrancar las clases. Lo hicieron el 18 de febrero. Hicieron un paro también el primer día de clases, ustedes, el gremio de ustedes, reclamando esta recomposición salarial. Me parece que hay una autocrítica que ustedes como gremio no están haciendo, porque ustedes militaron las escuelas cerradas durante meses. Las escuelas de ADEMIS, con docentes de ADEMIS, estuvieron cerradas mucho más días que las escuelas cuyos docentes estaban en otros sindicatos. Entonces, ahora que les pidan un pequeño esfuerzo, que es algo que nos pasa a todos los laburantes, que hay veces que tenemos que trabajar un día más y muchas veces ni siquiera nos lo remuneran, a ustedes se lo están pagando. Digo, en el contexto de lo que han hecho durante la pandemia ustedes, ¿no pueden tener un poco de autocrítica? Mira, en la pandemia lo que ha hecho la docencia es enorme, sin recursos, no hubo computadoras y dispositivos para los chicos, no hubo conectividad, y la docencia se puso al hombro de esa situación. Ustedes se negaron a la presencialidad, Mariana, de eso que estoy hablando. ¿No? Hablemos de a uno porque si no se quería entiende decir que el cartel de la marcha del 9 de agosto del año pasado, ¿se acuerdan? No estábamos en otra galaxia. Está Mariana, con quien estamos hablando, con un cartel que dice suspensión de la presencialidad.
Eso estoy No, planteando. eso no es el 9 de agosto del año pasado. Nosotros tuvimos 35 trabajadores de la educación fallecidos en pandemia. Nosotros volvimos a trabajar sin tener vacunas para los docentes, bueno, ni hablemos para los niños, pero sin tener vacunas. Nosotros fuimos trabajadores que estuvimos expuestos y de resultado de eso, solamente en la ciudad de Buenos Aires fallecieron 35 trabajadores de la educación, compañeras y compañeros que perdieron la vida en esa situación. Y el momento en el que nosotros propusimos medidas de fuerza fue en el pico de contagios del año pasado, que fue en mayo, donde hubieron miles de muertos, ¿sí? En ese contexto, y hoy la justicia nos está dando la razón y nos ha fallado a favor, porque esos días no los descontaron, y tuvimos compañeras que tenían 60.000 pesos descontados de su sueldo por no haber ido a trabajar, por preservar su vida y su salud y la de sus propias familias. Sí, no nos salió gratuito, no fue algo que nos llevamos de arriba, ¿sí? Y la justicia hoy nos está diciendo que el gobierno nos tiene que devolver esos días de paro, porque estábamos haciendo el paro en el marco de un contexto de crisis sanitaria tremenda. Que vivíamos todos los tremenda. trabajadores, Mariana, y ustedes lo llevaron a un extremo que era no dar clases, diciendo que Claro, ustedes estaban estábamos más en dando riesgo que otros clases docentes. sin que nos entregaran los elementos mínimos necesarios. Cuando estamos hablando de una escuela vaciada y sin condiciones, en esas condiciones, con un tarrito de alcohol en gel en la puerta, amontonaban chicos adentro del aula con los trabajadores sin vacuna. Y eso era estar trabajando en medio de la pandemia. Y eso era que se nos murieran los compañeros volviendo en esas condiciones. Cuando la propia ministra decía que ella no iba a cambiar el orden de prioridad y que volviéramos sin vacunas y que nos iban a vacunar en el mismo momento que todos. Entonces era prioridad abrir las escuelas, pero no vacunar a los trabajadores que iban a estar al frente de eso. No nos mandaban barbijos, no mandaban los elementos de higiene y de protección necesaria para que nos pudiéramos cuidar. En ese contexto nosotros hicimos las medidas que hicimos y tomamos las decisiones que tomamos. Hoy que estamos diciendo necesitamos recursos para ponernos al hombro de la situación, para trabajar con las chicas y chicos, esos recursos no están. Hoy y lo están único que pidiendo se no ir a hace... trabajar un sábado, Mariana, supuestamente, no los recursos, porque están parando para no ir a una jornada de capacitación un sábado. Y lo que te planteaba respecto a la pandemia es, ustedes fueron el gremio que más paros y medidas de fuerza tomó para no tener un regreso de los chicos a las aulas. Yo no me lo puedo olvidar, porque me acuerdo de las escuelas con los carteles de ADEMIS diciendo que ahí moría gente adentro de las escuelas. Fueron muy extremistas ustedes. Entiendo que no quieras hacer una autocrítica, pero también reconocer que fueron el gremio que fueron más al filo con el tema de las escuelas matan, en lugar de las escuelas abiertas son el futuro de la Argentina. 39 paros hicieron, acá tengo la estadística. Por eso lo Mira, yo el balance de lo que fue la pandemia y la pandemia en educación, de lo que acabo de hacer y de qué condiciones los gobiernos proponían volver a la presencialidad, y es el mismo balance que te estoy haciendo ahora en relación a la cantidad de días de clases. O sea, acá hay una mentira a la población que es, si agregamos una hora o si agregamos un día, vamos a mejorar la situación que ha dejado la pandemia. Las escuelas se caen a pedazos. La situación de los pibes es grave. Necesitamos tener dónde poder derivar los casos más graves. Necesitamos recursos, necesitamos inversión. Y eso no lo está resolviendo. Yo anticipo, pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo. Yo anticipo una realidad. De acá a 3 años, el agujero que dejó la pandemia no se va a resolver porque no hubo inversión. Y vamos a estar discutiendo dentro de 3 años qué pasó, y seguramente los gobiernos, en vez de revisar que no hicieron la inversión necesaria, otra vez le van a estar echando la culpa a los docentes por 5 sábados en el año. Y la verdad, eso no es lo que resuelve. Lo que se sigue haciendo es cargar la responsabilidad sobre los docentes que ya están, sobre sus espaldas está cargando hoy concretamente la crisis educativa. La quiero escuchar a Flavia un poco hablando del tema. Sí. Me interesa mucho lo que dice Mariana con respecto a la situación de los chicos en las aulas. Tenemos, yo hablo por la provincia de Buenos Aires, pero sé que Mariana en la ciudad de Buenos Aires ve lo mismo. Tenemos aulas con más de 40 chicos, ¿no? Adentro de un aula con un solo docente. No hay pares pedagógicos. Esto parece muy técnico, pero es que cuando vos tenés 40 y pico de chicos adentro de un aula, un solo docente no puede atender todas las diferencias. Y es inviable porque hay chicos que tienen situaciones de vista, de dislexias, de situaciones personales, de atención.
tienen que ser atendidas personalmente. No tenemos eso, no lo tenemos. Antes de la pandemia no se ampliaron el personal del equipo de orientación escolar. ¿Qué significa? Gente que esté a disposición de los docentes para ayudar en casos que los docentes no pueden resolver adentro del aula. Porque si vos te pones a tratar de resolver un problema con un nene adentro de un aula, tenés 42 nenes más que están ahí con vos adentro de la misma aula, que es un aula que en general no está preparada para tener tantos chicos adentro, ¿no? Y que las realidades sociales de los chicos son muy diferentes, sus necesidades son muy diferentes y hay un solo docente. Entonces, a partir de la pandemia, con independencia de todo lo que hicimos los docentes o lo que no hicimos, porque claramente a la vista de mucha gente no hicimos nada o hicimos demasiado poco, la realidad tanto de los docentes como de los chicos, volvimos de la pandemia, me gusta decir la palabra rotos. Hay muchos chicos y muchos docentes que estamos rotos. Y frente a la falta de ayuda del equipo de orientación escolar, no tenemos cómo resolver situaciones de violencia familiar, intrafamiliar, de chicos con problemas de abuso, de bullying, de depresiones, de chicos que se lastiman. Estamos asistiendo a problemas gravísimos de depresión en el secundario. Nadie está mirando eso. No se está asignando. No hay preceptores suficientes. Preceptores desbordados porque no pueden abordar todas las situaciones que se dan en los recreos, en las entradas, en las salidas. Yo entiendo que puede ser muy cuestionable este paro por los sábados, estamos de acuerdo, lo podemos discutir enormemente, pero estoy de acuerdo con Mariana en que agregar un sábado, sacar o no una hora, no soluciona un problema gravísimo que por lo menos en provincia de Buenos Aires no se está atendiendo y por lo que veo en la ciudad tampoco, que es una crisis institucional que supera cualquier otra crisis institucional que hayamos tenido, porque los docentes están mal pagos, están rotos, los chicos están rotos y ninguno de los sistemas educativos, ni el provincial, ni el nacional, ni en la ciudad, está atendiendo al fondo de la situación. Al fondo profundo de la situación. Siempre es que los docentes no queremos trabajar, o que los padres no se hacen cargo, o siempre estamos pateando la situación para afuera y no estamos dando la discusión real que es qué tipo de país queremos. Y el tipo de país que queremos se define en la escuela. Y la escuela hoy está rota. Toda. Mariana. Sí, suscribo completamente a lo que ha dicho y además señalar algo. Esto no es un problema parece ser la bandera de la educación, lo que se disputa en los distintos gobiernos. Acá no hay distinciones a nivel nacional, a nivel provincial, provincia de Buenos Aires o cualquier jurisdicción, y a nivel de la ciudad de Buenos Aires estamos viendo la misma problemática. Entonces, en la medida que acá no se revierta el eje, se acaban de recortar millones a educación para el pago de la deuda externa. Millones que iban destinados, por ejemplo, a la entrega de computadoras para los chicos y chicas. Bueno, en la medida que ese orden de prioridad no cambie a nivel nacional, la verdad no se va a resolver el problema educativo, y la verdad las medidas de fuerza sí son por los sábados, pero son por todo, porque en las escuelas la verdad la situación no va para más. Gracias, Mariana, por la comunicación. Mariana Escayola, quien hablaba, secretaria general de ADEMIS.